En aquella época era difícil conseguir el pasaporte y el visado, etc. Y recuerdo cuando llegué aquí una especie de aspirar el aire de la libertad. Recuerdo que la primera vez iba prácticamente casi cada tarde a la Cinémathèque de la Rue d'Ulm para ver todas las películas que no había podido ver en España. Al mismo tiempo, pues me procuraba leer todos los libros. Bueno, empecé a leer a Genet, Le Voyage au bout de la nuit, bueno, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Malraux, en fin. Todo lo iba descubriendo en aquel momento porque prácticamente no era accesible. Yo era el responsable de literatura en Cuadernos de Ruedo Ibérico, no formaba parte del comité editorial y únicamente me ocupaba yo de la literatura, donde por cierto se publicaron textos bastante interesantes prohibidos en España en aquella época. Luego participé en la aventura de la revista Libre, que quedaba muy cerca de Ruedo Ibérico, digamos en el Quartier Latin, en la Rue de Vièvre. Y allí sacamos 4 números, en fin, participaban en esto Cortázar, Carlos Fuentes y una serie de amigos latinoamericanos. Poco a poco fue prohibida. Primero en las dictaduras latinoamericanas, luego en la propia Cuba, cuando tomamos partido con motivo del proceso Padilla. Es decir, finalmente, como estaba también prohibida en España, pues solo se podía vender en París. Bueno, la influencia es muy clara. Hay novelas enteras, bueno, Paisajes después de la batalla es París. Luego París aparece también al principio de Macbara, aparece en El exilio de Señas de identidad. Sí, ha tenido una importancia muy clara a lo largo de la obra. Reaparece también de forma en la saga de los Marx, es decir, incluso en Telón de Boca, es decir, es una presencia dentro de mi trabajo. Francia lo que me aportó fue fundamental, digamos, la libertad, primero el descubrimiento de todo el mundo intelectual, que además era en una época mucho más rica que la nuestra. Hay que decir la verdad, en 1958-60, la situación de la cultura francesa era única. Estaban la cantidad de escritores vivos, pensadores, etcétera, era impresionante. Fue una liberación. O sea, para mucha gente el exilio es un castigo, para mí fue una bendición. Primero conocí, claro, obviamente, pues los alrededores de Gallimard, donde el grupo de amigos de Monique, de Marguerite Duras, Dionys Mascoló, etc. Traté a muchos escritores. Con Sartre y Simone de Beauvoir los vi algunas veces e incluso vinieron a cenar a casa una vez después de la independencia de Argelia, pero era un contacto más esporádico. Con otros era mucho más próximo. El más próximo, desde luego, era Jean Genet. Creo que el que de una forma tardía influyó fue Guy Debord. Fue el que me enseñó. Yo estaba, bueno, pues iba a los Campos Elíseos, a Place de l'Étoile, a la Rive Gauche, etc. Él recuerdo que vivía cerca del Boulevard Saint-Michel con Michel Bernstein, que era su compañera de entonces. Y entonces decía, bueno, es natural que tú quieras conocer esto, pero esto no tiene ningún valor, es cartón plâtre, decía. Y a él lo que le interesaba era ir a Aubervilliers, a la Gare du Nord, etc. Y me llevó a cafés de exiliados republicanos, a cafetines argelinos, íbamos los tres con él y Michel Bernstein. Y esto de alguna manera reapareció cuando me cansé de cierto modo de formar parte de la vida literaria. Genet me había dicho, hay que escoger entre la literatura y la vida literaria. Vous devez faire un choix, me decía. Y tenía toda la razón del mundo. Escogí la literatura, me aparté de la vida literaria y a partir de entonces mi visión de París fue distinta. El paseo
diario que yo hacía por la Rue Faubourg Saint-Denis, el barrio del Sentier, donde, como dije, iba a una asociación turca marxista-leninista pro-albanesa que me daba, sus componentes eran muy simpáticos, fuera de su locura política, y que me daban clases de turco todos los días. O sea, todo este barrio lo conocía muy bien. Luego iba también a la Gare du Nord, a Barbès Rochechouart. En fin, era uno de los pocos europeos en aquel momento que entraba. Creo que nunca vi a un solo francés en uno de los cafetines árabes, por ejemplo, donde cantaba Shija Rimiti. Yo fui el primer espectador de Shija Rimiti, la que llama la madre del Rai, cuando cantaba en Barbès. Era una maravilla pasear por este barrio, porque en 3 horas de paseo había estado en países y continentes distintos. Esto para mí era lo que es la ciudad, la urbe Medina, como se llamaba, urbe y Medina a la vez. Esto fue poco a poco lo que me permitió, fuera del conocimiento de la cultura francesa, el acceso a la universalidad de estos barrios donde cada uno vivía con su propia cultura. Y bueno, para mí fue la prueba es que cuando regresé a España, después de esta experiencia y de haber estado 4 años en Manhattan, y regresaba a Madrid y Barcelona, solo veía españoles. Entonces me parecía terrible. No sé cómo decirlo, era todo uniforme, no había... Estaba acostumbrado ya a la diversidad y el no ver esta diversidad ahora ya ha cambiado completamente. Cuando voy, por ejemplo, a la Rambla o al Raval o a barrios, estoy en mi elemento, porque allí se oye hablar, bueno, no solo el inglés, francés, alemán, fuera del catalán y el castellano, pues también el árabe, el urdú, etc. Es decir, es la misma, me siento en casa de la misma manera que me he sentido en casa en París durante decenas de años en el barrio del Sentier, ha sido así. Cine Luxor en Barbès Rochechouart, donde iba yo allí de vez en cuando, no para ver la película, pero me encontraba siempre con Roland Barthes y a veces con Severo Sardou y otros escritores. Entonces, me parece que es un cine que merece un homenaje por este aspecto poco conocido de su atracción intelectual.